Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de nuestro curso de macroeconomía de la Máster en Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato. Vamos a continuar nuestro estudio de los fundamentos microeconómicos en este video, enfocándonos en el estudio del equilibrio de mercado. En el video anterior hemos estudiado cómo obtener las ecuaciones dinámicas que caracterizan la evolución de toda la economía. Habíamos comentado en aquel video que la solución de dichas ecuaciones es compleja y sale de nuestros propósitos o objetivos de nuestro curso. Por tanto, y vamos a enfocarnos en un análisis más cualitativo, el cual está sustentado en el uso de gráficas, y es lo que analizaremos el día de hoy en este video. Para ello tenemos que recordar del video anterior las leyes de movimiento que describían toda la dinámica de nuestra economía. La primera ley de movimiento era la ley asociada al capital, que no es otra cosa que nos describe cómo es que el capital crece en la economía. En la ecuación 1 en pantalla tenemos el lado izquierdo de la ecuación la expresión de tasa de crecimiento. Hemos dividido el capital de mañana, T más 1, dividido por el capital, digamos, del periodo corriente, del que actual, KT o K en T. Esto no es otra cosa que haber dividido, deben de recordar del video anterior, la ecuación de ley de movimiento lo dividimos entre capital. Si ustedes hacen eso en el video anterior, podrán recuperar esta ecuación que tenemos ahora aquí en pantalla 1. La ecuación de Euler, o la ecuación que nos dicta cómo es que los consumidores incrementan su consumo en el tiempo, está dado por la ecuación número 2, que al lado izquierdo de nueva cuenta es la tasa de crecimiento expresada como la diferencia, el consumo en el periodo siguiente relativo al consumo anterior o el presente, y es igual o es una función del capital del mañana. El análisis cualitativo del sistema lo realizaremos a través de un diagrama de fases. El diagrama de fases nos va a mostrar de forma simple cómo es la solución del sistema conformado por las ecuaciones 1 y 2 de forma cualitativa. Es decir, vamos a entender cuál es la dinámica, pero no vamos a encontrar la solución específica para toda la trayectoria de esta economía. O mejor dicho, no vamos a ser capaces con esta aproximación o este método de encontrar la trayectoria del consumo en el tiempo y del capital en el tiempo, tales que los consumidores maximizan la utilidad y las empresas maximizan beneficios, y a su vez todos los mercados se vacían o están en equilibrio. Con el análisis cualitativo vamos a entender la dinámica de estas variables en el tiempo. Vamos a saber hacia dónde se dirigen, pero no vamos a saber exactamente el camino, la trayectoria. Este análisis cualitativo es muy útil porque nos va a permitir entender en términos generales cómo es el comportamiento de la economía sin conocer en este caso particular la trayectoria exacta del consumo y del capital. Es decir, cuáles son los valores del consumo y del capital en cada periodo del tiempo. Esto no lo vamos a poder saber con el diagrama de fases o el análisis cualitativo. Pero sí vamos a poder saber, repito, hacia dónde se van a mover estas variables de forma intuitiva. Para realizar el análisis cualitativo en un diagrama de fases, vamos a recuperar estas dos ecuaciones, las ecuaciones que dictaminan la dinámica de toda la economía, y las tenemos que reescribir pensando en dos situaciones. El primer paso, entonces, vamos a suponer que no hay crecimiento en el consumo. ¿Qué implica nuestro modelo, o en términos de nuestro modelo, que no haya crecimiento del consumo? Pues simplemente quiere decir que el consumo de hoy es exactamente igual al de mañana, y el de mañana es exactamente igual al de pasado mañana, y así sucesivamente hasta el final de los tiempos. Que una variable no cambie su valor en el tiempo, entonces esta variable se transforma en una constante. Por tanto, su tasa de crecimiento es 0. En términos si la variable es continua y no discreta. En el caso discreto, simplemente esto implica que, como vemos en la parte superior de la pantalla, el consumo de mañana en T más 1 es igual al consumo del periodo presente en T. Y esto va a ser igual también, ¿verdad?, si observamos el consumo del consumo en T más 2
Este consumo en T más 2 va a ser igual al consumo pasado en T más 1, pero ese consumo a su vez va a ser igual al consumo en T. Es decir, en tiempo discreto, como es nuestro modelo, está escrito en la ecuación del Euler. Esto implica que el lado izquierdo sea igual a 1. ¿Por qué? Porque los consumos, el nivel de consumo es el mismo en el tiempo, es lo que estamos imponiendo. Imponemos esta condición de que no cambia el consumo en el tiempo, y entonces por tanto el ratio de estos dos variables sería igual a 1, que ya dejan de ser variables, o sea, al ser constantes, al no haber cambio, se transforman en una constante. Por tanto, son la misma cosa y por tanto su división igual a 1. Y el lado derecho, perdón, lo dejamos como tal. A partir de esta expresión, vamos a usar, usando el resultado previo, vamos a despejar que, el nivel de capital, KT más 1. Observamos que en esta expresión en pantalla, el capital, cuando el consumo es constante, es lo que estamos diciendo en el paso número 2, estamos encontrando el nivel de capital cuando el consumo es constante, subrayo esto, va a ser igual a la siguiente expresión que tenemos aquí. Veamos que todos los elementos de esta expresión en el paso número 2 son constantes. Recordemos que alfa nos indica la importancia del capital en la función de producción. Beta es el factor de descuento por el lado del consumidor. Delta es el factor de depreciación del capital por el lado de la empresa. Todo el lado derecho de la expresión que vemos aquí en pantalla es una constante. Entonces, de aquí deduciremos pues que cuando el consumo es constante, es decir, no cambia, entonces observaremos que el nivel de capital en la economía es una constante, y la constante es exactamente igual a lo que tenemos aquí en la derecha. Por lo que podemos reescribir la ecuación de KT más 1 como una constante que es igual a los valores de los parámetros, a la combinación de los valores aquí en pantalla en la ecuación número 3. De nueva cuenta, aquí en el último párrafo estamos subrayando que la ecuación 3 nos indica el valor del capital, que en este caso es constante, cuando el consumo es constante. ¿Ok? Importante también decir algo. El cociente entre el consumo de mañana y el presente, T más 1 entre T, este cociente es igual a 1, pero no sabemos el valor del consumo. Es decir, la ecuación número 3 nos fija un valor específico del capital, K estrellita en este caso, para cualquier valor del consumo entre 0 e infinito. Aquí el consumo, aquel que es constante, es una incógnita para nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el valor del consumo en estos dos primeros pasos. Simplemente sabemos que el nivel del capital, que es la ecuación número 3. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos esto? Porque cuando demos valores a alfa, a beta y a delta, valores que vienen de la información económica real, podremos saber el valor de este nivel de capital estrellita. Pero no sabemos qué valor toma el consumo. ¿Por qué? Porque lo único que sabemos es que el consumo, como tenemos aquí y estoy subrayando, el consumo en este punto, cuando el capital es igual al número, a la ecuación 3, el consumo no crece. ¿Ok? Entonces, 3 y 4 nos dice lo siguiente. Cuando el capital alcanza este nivel de su valor o nivel, ocurre cuando el consumo no crece y el valor del consumo es un valor entre 0 o infinito. O sea, no sabemos en qué y cuál es el valor exacto de este consumo, pero se encuentra en este intervalo. El siguiente paso para el análisis cualitativo es tomar la ecuación de la ley de movimiento del capital y hacer la misma intuición que el paso anterior. Es decir, vamos a tomar aquí en la parte superior la ecuación del crecimiento del capital y vamos a imponer que ya no hay crecimiento en el capital. Es decir, estamos imponiendo que el capital de mañana sea exactamente igual al capital de hoy, y este cociente es igual a 1, lo imponemos, el lado izquierdo es igual a 1 y el lado derecho nos queda una relación entre consumo y capital. Lo que tenemos que hacer del lado derecho es despejar el consumo como una función del capital.
esto sería el siguiente paso usando la ecuación de ley del movimiento. Les había dicho que vamos a despejar el cociente consumo entre capital, lo que tenemos aquí en pantalla en la parte media, o bien, como nos interesa despejar el consumo, vamos a mandar el consumo que estaba dividiendo a la parte izquierda de la ecuación al otro lado derecha para obtener la ecuación número 5. La ecuación número 5, fíjense ustedes que nos indica una relación de consumo y capital, o mejor dicho, nos está indicando que el consumo es una función del nivel de capital. Por tanto, si yo le digo cuál es el valor del capital, voy a poder saber o determinar el nivel de consumo. Observen que la ecuación 5 es válida cuando estamos imponiendo que el capital ya no crece, que el capital de mañana es igual al de hoy y el de pasado mañana y así sucesivamente, pero no conocemos el nivel de capital, simplemente sabemos que el capital no crece, pero sabemos que el capital va a tomar un valor entre 0 y algún valor positivo en este intervalo abierto, y por tanto lo único que podemos hacer con usando la ley del movimiento nos va a permitir fijar el nivel de consumo dado los distintos posibles valores que puede tomar el capital, pero no vamos a saber el nivel de capital per se. Solamente sabemos que cuando la ecuación 5 está vigente, el capital ya no crece, pero desconocemos cuál es el nivel de capital. Entonces la solución cualitativa consiste en emplear la ecuación 5, tomando en cuenta que el capital es la incógnita, y la ecuación 3, tomando en cuenta que el consumo es una incógnita. De forma resumida, vamos a usar la ecuación, o mejor dicho, el resultado de imponer la tasa de crecimiento del consumo como una constante que ya no crece, ya no hay crecimiento. Esto implica que el consumo de mañana es igual al consumo de hoy. Cuando esto ocurre, sabemos de nueva cuenta que el capital toma un valor específico, un valor constante, pero desconocemos el nivel de consumo. Solamente sabemos que el consumo no crece. Cuando imponemos que en la ecuación 7, cuando imponemos que el capital ya no crece, lo único que sabemos es que el consumo es una función directa del capital, del nivel de capital, pero como aquí tenemos en pantalla, desconocemos el nivel de capital. Entonces, el análisis cualitativo, para entender cómo es la dinámica de este modelo, va a estar basado en las ecuaciones 6 y 7. Para realizar el análisis cualitativo tendremos que dibujar las ecuaciones 6 y 7 como un primer paso. Para dibujar estas ecuaciones 6 y 7 voy a proponer a usar el software o el paquete computacional Excel para hacer un ejercicio que nos permite visualizar estas ecuaciones que son muy abstractas en pantalla. Ustedes se van a dar cuenta, a percatar que es muy sencillo el análisis cuando empleamos el software básico de Excel. Para construir, como habíamos dicho, los diagramas de fase, vamos a emplear el paquete de Excel como una forma sencilla de analizar este tipo de modelos. El diagrama de fase entonces se reconstruye usando la ley de movimiento del capital y la ley del movimiento del consumo o ecuación de Euler. Como habíamos visto en el slide anterior, la primera ecuación que aparece en la línea superior se obtiene a partir de emplear la ecuación de Euler, en el cual hemos impuesto que el consumo de hoy es exactamente igual al consumo de mañana. Esto implica que el consumo sea una constante, pero no sabemos qué valor toma esa constante. Por eso hemos impuesto que el consumo sea estrellita, se encuentra entre un valor entre 0 y algún valor infinito positivo. No sabemos qué valor puede tomar el consumo. Aquí tengo que subrayar que tenemos que considerar el 0 como una posibilidad de que tome el valor del consumo, ¿okay? Dado este valor, cualquiera que sea el consumo, es lo que nos está diciendo esta expresión de aquí, vamos a observar que siempre será que el valor del capital será una constante positiva, dado los supuestos de los valores sobre los parámetros. En resumen, la ecuación de Euler, cuando imponemos que no haya crecimiento, es decir, el consumo de mañana es igual al consumo de ayer, va a implicar que el capital sea constante, una constante que conocemos, pero que no conocemos el consumo
qué valor toma el consumo. Este es el primer resultado y esto lo vamos a introducir en las columnas H y K, y lo he identificado aquí para recordarnos que el primer resultado se obtiene a partir de imponer que no existe crecimiento en el consumo. El segundo resultado lo obtenemos a partir de la ley de movimiento del capital, en la cual imponemos que el capital no crece. Esto significa que el capital de mañana es igual al capital de hoy. Esto nos va a generar el siguiente problema, que vamos a saber que el capital es constante por este supuesto, pero no sabemos cuál es su valor. Sabemos que es un valor entre 0, es posible que sea un 0, y un valor positivo cualquiera. Pero al imponer o a usar esta ley de movimiento del capital, nos permite encontrar una relación funcional, una función del consumo que depende del nivel de capital en la economía. ¿Qué nivel de capital? Cualquier nivel de capital, porque todavía no sabemos qué capital cuál es el valor del capital. Simplemente la relación que encontramos es que el consumo depende del capital y obviamente de los parámetros. Entonces, este resultado número 2 lo vamos a introducir en las columnas M y P. Para hacer esto, primero necesitamos fijar en los valores de los parámetros. Los parámetros se supone que son constantes que conocemos o podemos conocer. Alfa es un valor que está asociado a la función de producción y nos dicen en la literatura económica que un valor de alfa va a ser igual, por ejemplo, entre 0 y 30. El valor de beta, la gente que hace microeconomía ha estimado que el valor de beta ronda entre 0.97 a 0.99. Un valor intermedio que podemos tomar para ilustrar nuestro modelo será de 0.98. Y delta nos indica la tasa en la cual el capital se deprecia. Recordemos que la tasa de depreciación o la depreciación no es otra cosa que nos indica la velocidad en la cual el capital instalado hoy se ha depreciado en un año. Entonces, y por depreciado quiere decir básicamente que ha dejado de ser útil, se ha destruido, y entonces nos dice que qué fracción del capital instalado en el 1 de enero se ha destruido hasta el 31 de diciembre. En Estados Unidos la estimación de esta tasa de depreciación ronda el 7%. Una vez que hemos introducido los valores, como vamos a hacer referencias constantes o varias referencias a estos valores, les recomiendo como truquito de Excel posicionarse sobre el valor de 0.3 en el caso de alfa y le nombramos como alfa en la parte superior en este recuadro. Cuando hagamos esto le damos un enter, aceptar, lo hacemos para el caso de beta sabemos que es 0.98, vamos a llamar a esta celda beta. Lo que estamos haciendo es ponerle nombres a las celdas. De esta forma vamos a hacer referencia en lugar de valores en lugar de valores numéricos vamos a referirnos directamente al nombre de la celda, perdón. Una vez hecho entonces podemos introducir el primer resultado. En el caso del capital sabemos que para cualquier valor de consumo, es lo que nos está diciendo esta expresión, vamos a encontrar siempre el mismo valor del capital. ¿Por qué? Porque es una constante. No importa el valor del consumo, es una constante también, pero no sabemos cuál. Es la que tenemos que encontrar. Entonces, pero lo único que sabemos es que para cualquier valor constante de C, vamos a encontrar el valor del capital. El valor del capital siempre va a ser igual a la fórmula que tenemos en la parte superior. Y lo único que tenemos que hacer es introducir el valor en Excel. Vamos a introducir primero el valor del numerador. Directamente puedo usar la palabra alfa para referirme al símbolo griego, pero aquí fíjense que ya está referenciado al haber usado, o mejor dicho, nombrado esta celda como alfa. Ya es como el Excel va a hacer la sustitución por 0.3. Por beta, como lo tenemos en nuestra fórmula, esto va a estar dividido entre, aquí siempre recomiendo abrir un paréntesis, un 1 menos beta que multiplica, beta no neta, beta que multiplica a 1 menos delta, y cerramos el paréntesis. Damos un primer aceptar,
Y después vamos a terminar porque todo el cociente está elevado a 1 partido por 1 menos alfa. Vamos a tomar todo el cociente, abro un paréntesis al inicio y abrimos un parámetro. Ay, perdón, esto siempre ocurre, no tengan problemas. Les decía, abrimos un paréntesis al inicio, otro al final, y todo el cociente tiene que estar elevado con este gorrito. Nos dice la potencia a la cual vamos a elevar a 1 entre, y siempre abrimos un paréntesis en el denominador, perdón. Alfa, cerramos el paréntesis de todo el exponente. Entonces tenemos alfa por beta, todo esto dividido por 1 menos beta, pero la beta está siendo multiplicada por 1 menos delta. Eso es el denominador. Y todo el cociente, numerador y denominador, están elevados por 1 partido por 1 menos alfa. Damos un enter y en este caso tenemos que el valor del capital con estos valores de los parámetros corresponde a 5.54. Obviamente, si nosotros cambiamos los valores de los parámetros, cambiará el valor del capital. Por ejemplo, ponemos alfa igual a 0.5 y automáticamente el capital va a tomar el valor que le corresponde. Vamos a regresar al valor anterior del ejemplo y tenemos que el capital es 5.54. Ahora bien, nos hace falta incluir valores del consumo. Nosotros no sabemos cuál es el valor del consumo, pero vamos a dar un valor trivial. Hemos dicho antes que el consumo puede tomar un valor de 0. Es posible que sea 0, que no se consuma nada en esta economía y simplemente se produzca. Y vamos a darle incrementos. Por ejemplo, sugiero incrementos al siguiente valor. Para eso me refiero al siguiente valor posible de consumo, pues que sea un poco más que el anterior. En particular, en una fracción 0.05. Le vamos a sumar al anterior, entonces este sería nuestro segundo valor del consumo. Y asociado a este valor, tengo que el capital es el mismo. ¿Por qué? Porque aquí en la expresión anterior hemos dicho que para cualquier valor del consumo, entre 0 y cualquier número infinito positivo, pues el capital siempre va a valer, en este caso, 5.54. Si arrastramos, seleccionamos las dos celdas y arrastramos, vamos a obtener una serie de valores del consumo con incrementos de 0.05 y es para los cuales siempre el capital va a ser el mismo. Yo voy a hacerlo hasta 1. Vamos a hacerlo hasta 2 para que haya mucho variación. 2. Ok. Entonces ya tenemos los valores posibles para el primer resultado. Esto es que para cualquier nivel del consumo que sea, no sabemos cuál es el nivel de consumo en el cual nos encontramos, sabemos que para ese nivel de consumo el crecimiento ya no existirá crecimiento del consumo. Es para fijar el punto. Imaginemos que estamos en este valor. El consumo vale 0.5. Eso quiere decir que hoy vale 0.5, mañana va a valer 0.5 y así sucesivamente. Si estuviéramos en 0.3, entonces el consumo hoy sería 0.3, mañana 0.3 y así sucesivamente en el tiempo. Okay. Pero no sabemos cuál en este rango, por ejemplo, que hemos presentado aquí entre 0 y 2, no sabemos qué valor va a tomar el consumo. Podemos haber extendido hasta 100, 200, hasta 1000 o más, infinito. Vamos a dejarlo de 0 a 2. Para cualquier valor de consumo, repito, va a ser el mismo capital. Ahora vamos a introducir el segundo resultado. Cuando el capital no crece, sabemos que el capital es una constante, pero no tenemos ni idea qué valor toma esa constante. Lo único que sabemos es que en esa situación el consumo es una función del nivel de capital. Entonces, como no sabemos, en este caso en el resultado 2, no sabemos el nivel de capital, vamos a imponer que el capital es igual a 0. Y como en el caso anterior, vamos a suponer incrementos del capital. En este caso, permítame dar un número que yo ya más o menos sabía que iba a ser este, para el resultado que vamos a ver enseguida. Vamos a suponer un incremento de 0.95 sobre el anterior. El consumo sí que sabemos
¿qué valor va a tomar? Una vez que sabemos el nivel de capital, aquí nos está diciendo en el resultado 2 que yo te doy un valor de capital, yo te voy a poder determinar qué valor de consumo tendrás. En este caso, cuando yo tengo un valor de consumo de 0, tengo que calcular qué valor le corresponde al consumo. Para eso usamos el resultado 2, precisamente, donde el consumo nos dice que es igual al capital. En este caso voy a abrir un paréntesis y dentro del paréntesis vamos a introducir el valor del capital, que en este caso es 0. ¿Ok? Y este capital nos dice la fórmula que tiene que estar elevado a una potencia específica que es elevado a alfa. Y lo hemos introducido y entonces fíjense, la celda nos está diciendo que el capital está elevado aquí en número rojo, en el recuadro rojo, al valor de alfa. Tenemos el primer término en nuestra fórmula, el consumo igual al capital elevado a alfa. Ahora tenemos que introducir el segundo término, que es menos delta, que multiplica el capital. ¿Qué valor de capital? Pues entonces al que está aquí, en la celda P23, al mismo de antes, P23. Y introduzco el valor. Entonces lo que nos está diciendo es que cuando el capital es 0, pues el nivel de consumo va a ser 0. Y esta es una simple lógica, porque si no hay capital, no hay producción. Si no hay producción, no hay consumo. ¿Va? Voy a copiar la fórmula y pegamos la fórmula en la siguiente celda. Cuando el capital hay una unidad 0.95, o mejor dicho, cuando el stock de capital en la economía es igual a 1.95, vamos a observar que el consumo es igual a 1.08 unidades. Vamos a extender la fórmula en los renglones. Recordemos cómo hacemos esto. Seleccionamos las 3 columnas en realidad, porque hay 4 columnas en realidad, pero nos vamos a posicionar hasta el punto cuando la cruz se vuelva negra y vamos a arrastrar. Vamos a arrastrar los valores hasta el número 2. Observamos aquí en este ejemplo que ya obtenemos valores negativos del consumo. Esto no es viable, es decir, aquí en este punto nuestra economía, los incrementos que hemos dado al capital son muy grandes. Para ajustarlo a nuestro criterio, y ahora lo verán, vamos a suponer que el incremento es inferior. Lo replicamos para todo. Y a mí me interesaría encontrar los incrementos tales que cuando aquí veamos el consumo igual a 2, esto sea igual casi a 0, o se aproxima a 0. Lo que tengo que hacer es simplemente reducir el valor de los incrementos y copiar estos incrementos. Y casi lo hemos logrado. Simplemente estamos haciendo de forma, un poco a dedo. Vamos a dejarlo así, dado que hemos encontrado un valor casi cercano a 0. O si queremos ser un poco más quisquillosos, vamos a hacerlo para que ustedes aprendan a hacer estas cosas de forma quisquillosa. Ahí me he equivocado. Era .12, un incremento un poco más mayor. Y me he pasado. Vamos a poner un 11. Vamos a dejarlo así. Entonces ya tenemos aquí en pantalla los valores de resultados para el resultado 1. Cuando el crecimiento del consumo no existe, es nulo. Tenemos que el consumo será siempre una incógnita, pero el capital lo podemos encontrar directamente con esta fórmula. En el caso 2, en el resultado 2, cuando el capital no crece, podemos calcular el nivel de consumo asociado a cada nivel de capital. Ahora tenemos que graficar tanto el resultado 2 como el resultado 1. Para ello vamos a insertar una gráfica, nos vamos en la parte superior del menú y vamos a insertar una gráfica de dispersión con puntos. ¿Okay? De forma automática Excel nos va a dar esta opción. Lo que vamos a hacer es seleccionar los gráficos que nos ha impuesto el pobre de Excel y entonces y purgar un poco. ¿Okay? Vamos a seleccionar el área interior y con el botón derecho vamos a irnos a la opción de seleccionar datos. Vamos a seleccionar los datos que nos puso Excel de forma automática y vamos a introducir nosotros los valores. Agregar el nombre de la serie para recordar que estamos hablando del resultado 1. Voy a seleccionar esta celda
y el valor del eje en el eje X. Los valores de en X van a ser los valores de el capital. Introduzco toda la serie de valores del capital y luego los valores en Y. La variable Y va a ser asociada en el eje vertical el valor del consumo. Damos a aceptar, agregar y aceptamos. Hemos introducido los resultados 1 y vamos a poner aceptar para visualizar qué vamos a obtener. Como resultado 1 tenemos que en el eje vertical tenemos el nivel de consumo y en el eje horizontal tenemos el capital. Ok. Hay una opción, si nos vamos a tipos de gráficos, podemos, para poner nombres, un poco la cité que, ay Dios, perdón, aquí, esto es lo que quería. Eliminamos para poner los nombres y recordar de qué estamos hablando. Aquí tiene que ser el capital con K. Y en el eje vertical vamos a tener el consumo. Paréntesis C. Okay. Ahora vean de forma gráfica, voy a hacerlo más grande para que sea visual. Tenemos que el valor del capital es 5.54 y sin importar el nivel de consumo, desde 0 hasta 2, podríamos ir hasta infinito, esto siempre va a ser una línea vertical, es decir, el capital no cambia cuando cambia el consumo. Ahora vamos a ser un poco más detallistas. En la escala, en el eje del capital va desde 0 a 6. Vamos a introducir el resultado 2. Para tener un resultado, para que esto sea visualmente más claro, vamos a ajustar la dimensión del eje horizontal. Es decir, en lugar de ir de 0 a 6, vamos a tomar como valor superior el nivel del capital del resultado 2. Observen que en el resultado 2 el capital va desde 0 hasta 44.4. Entonces, vamos a posicionarnos en el eje horizontal y le damos doble clic. El valor máximo va a ser 44.4 y damos Enter. Cerramos. Y ahora vamos a introducir los valores de nuestro resultado 2. Recordemos que el resultado 2 se obtiene cuando imponemos que no hay crecimiento del capital. Queremos entonces ver cuánto es el valor del consumo cuando no hay crecimiento del capital. Vamos a agregar entonces, seleccionamos del gráfico original que tenemos, seleccionamos el área interior, botón derecho y seleccionamos datos. Aquí vamos a agregar el segundo resultado. Vamos a poner aquí como título de la celda, nombre de la serie, resultado 2. X, en el eje horizontal sabemos que va al capital y por tanto tenemos que introducir desde el primer valor que es 0 del capital hasta el último que es 44.4. Aceptamos y por último vamos a agregar, borramos esta parte y vamos a agregar el valor del consumo desde el primer valor hasta el último valor que es asociado al 44.4. Vamos a aceptar y aceptamos todo. Lo que tenemos aquí en pantalla en el eje permíteme ajustar aquí la escala que es un poco confuso. Vamos a darle doble clic al parámetro y vamos a poner un 0 para que sea justo, ¿okay? Lo que tenemos en los datos. Excel quiere hacerlo a su manera y ya le hemos obligado que sea la nuestra. Ahora bien, de nuevo cuenta, el gráfico nos muestra la dinámica de los valores de dos cosas. En línea azul nos muestra los valores posibles del consumo cuando el consumo es constante. Ok, va de nuevo. El resultado 1 nos muestra los valores posibles nos muestra el valor del capital cuando el consumo es una constante. De nueva cuenta, el eje azul vertical asociado al resultado 1 nos muestra el valor del capital para todos los valores constantes del consumo. No sabemos cuál es el valor
del consumo es una incógnita, pero lo único que sabemos es que sobre la línea azul no hay crecimiento del consumo, el consumo es constante y sabemos el nivel de capital. La línea naranja, que está asociada al resultado 2, nos muestra todos los valores del consumo posibles, todos los valores del consumo que son posibles, dado el valor constante del capital, pero nosotros no sabemos el capital. Dicho de otra forma, cuando el capital es una constante, es decir, su tasa de crecimiento es 1, no hay crecimiento del capital, sabemos que el capital es constante, pero el capital es una incógnita para nosotros. Lo único que sabemos es que, siendo capital constante, podemos calcular un valor de consumo potencial o posible, dado posibles resultados del capital. Los posibles resultados de este capital están en el eje horizontal, desde 0 hasta 44 en nuestro ejemplo, y asociados a cada uno de estos valores del capital, vamos a observar un nivel de consumo. Es decir, cuando, por ejemplo, en el primer punto, cuando el capital es 0, sabemos que el consumo es 0. Cuando el capital aumenta a 1, observamos que el nivel de consumo aumenta casi a 1. El primer punto sobre la línea naranja de nuestro gráfico. Y así sucesivamente, cada punto representa una combinación posible que genera el capital y su contraparte, el consumo. Dado el nivel de consumo de capital, voy a obtener un nivel de consumo. Es lo único que nos está diciendo el resultado 2. Importante, el resultado 2 está asociado cuando no hay crecimiento del capital. El resultado 1 está asociado o se obtiene cuando no hay crecimiento del consumo. En el primer resultado no sabemos el nivel de consumo. En el resultado 2 no sabemos cuál es el nivel de capital. Simplemente sabemos que no crece ni capital ni consumo de forma respectiva. Por tanto, lo único que podemos saber a través del gráfico que tenemos aquí en pantalla, lo voy a hacer mucho más grande para poder visualizarlo. Lo que sí podemos saber aquí es cuál es el nivel de equilibrio de esta economía en el largo plazo. Veamos, aquí vamos a introducir ya la definición en el largo plazo. En el largo plazo, el consumo y el capital son constantes. Eso implica que sus tasas de crecimiento son igual a 1, ergo, el consumo y capital son constantes. ¿Qué valor van a tomar en el largo plazo, en ese equilibrio especial, el consumo y el capital? Pues viene dado por la intersección de estas dos curvas. La intersección ocurre en el punto en el punto 3, que tengo aquí señalado. En ese punto sabemos que el capital toma un valor de 5.54 aproximadamente y el consumo, como ven en pantalla, toma un valor de 1.28. Es decir, el cruce de estas dos curvas, fíjense que son curvas en las cuales no hay crecimiento. En la curva naranja no hay crecimiento del capital, en la curva azul no hay crecimiento del consumo. Hemos dicho que un equilibrio de largo plazo implica que el consumo y el capital, o se define mejor dicho, imponemos esa definición, que el consumo y el capital son constantes, y entonces en el gráfico, gráficamente o visualmente, eso ocurre en la intersección de estas dos curvas, en el punto que estoy señalando, en el punto en el cual tenemos aquí en pantalla. En ese punto, las curvas de no crecimiento de consumo y capital se intersectan y esa intersección nos fija el nivel de capital constante, tanto de consumo y el capital. Es decir, lo que tengo aquí señalado en pantalla es el nivel de consumo y capital que observaremos en el largo plazo, cuando el crecimiento de estas variables sea nulo y por tanto sean constantes. Este sería nuestro punto fijo de la economía, es decir, nuestro sistema económico va a converger, se dirige en el tiempo a este punto de aquí. Es decir, la dinámica, partiendo de un punto inicial de los valores de consumo y capital en nuestra economía, nos va a llevar en el tiempo, va a haber un camino, una trayectoria temporal de consumo y capital que nos va a llevar a este punto de aquí, que es un punto de equilibrio, un punto fijo.
un punto atractor, dado a las condiciones, repito, de iniciales de consumo y capital en la economía va a converger a este punto donde no habrá crecimiento de estas variables, y a este punto le llamaremos equilibrio de largo plazo o estado estacionario. Un estado estacionario entonces es un punto fijo en el cual consumo y capital son constantes. Una vez que tenemos las curvas que componen el diagrama de fases, y recordemos que las curvas se construyeron con las ecuaciones 6 y 7, vamos a disponernos a analizar cómo es el flujo en este diagrama, cómo es que las variables consumo y capital se mueven en este plot, como si pensemos como flujos de agua, como vamos a identificar en este dibujo unos flujos, unas corrientes, donde las corrientes, digamos, nos indican la evolución del consumo y el capital. Para eso vamos a estudiar ahora en las siguientes láminas por separado el flujo usando la ecuación 6 y después la ecuación 7, y después vamos a concentrar el análisis completo de los flujos. Entonces vamos a concentrarnos ahora en la curva naranja, que era la curva que se obtiene a partir de imponer en la ley de acumulación de capital o la ley de movimiento del capital en la parte superior. Recordemos que la ecuación es la que genera la ecuación naranja, es cuando imponemos que el capital de mañana es exactamente igual al de hoy, y así para todos los siguientes periodos, y es decir, eso es equivalente a decir que la curva naranja nos muestra todos los puntos en los cuales el capital es constante, pero el consumo varía según las diferentes puntos de capital. En el gráfico tenemos el punto A, que se encuentra sobre la curva naranja, y esto implica que en el punto A, con el nivel de capital en el eje, proyectado en el eje horizontal, y el nivel de consumo en el eje vertical, con estos valores en pantalla, sería algo aproximadamente al consumo igual a 0.8, y está vinculado a un valor aproximado de 27.5 de capital. El punto A, al estar esa combinación de capital y consumo, colocan al punto A exactamente sobre la curva naranja, y la curva naranja significa que una vez que tenemos esta cantidad de capital y consumo, este punto será, nos generará que el capital es constante, ¿ok? No hay más crecimiento de capital. Ahora comparemos el punto A con el punto B. El punto B tiene la misma cantidad de capital, pero diferente nivel de consumo. Esto nos está diciendo pues que en el punto B estamos consumiendo menos de lo que corresponde, o mejor dicho, de lo menos de lo que correspondería al punto A, y para obtener un capital constante. Dado que el consumo es menor en el punto B que en el punto A, esto implica que, vamos a regresar a un slide, en la parte superior, esto implica que el consumo no es lo suficientemente grande, veamos aquí en la parte que está negativa, como para anular todo el nivel de capital que está en el lado izquierdo. Es decir, por debajo del punto A tenemos menos consumo, y por lo tanto nos sobra capital. Al tener capital, el capital es positivo, pensemos de esta forma, tendremos entonces un incremento en el capital de mañana. Es decir, hemos ahorrado recursos que destinamos a tener capital. Por tanto, todos los puntos que se encuentran por debajo de la curva A implican que la tasa de crecimiento del capital sea creciente. Es decir, que el capital de mañana sea mayor que el capital de hoy. ¿Por qué? Porque está creciendo. Entonces vamos a decir de forma general que todos los puntos por debajo de la curva naranja, recordemos que la curva naranja representan todas las combinaciones de capital y consumo que hacen que el capital sea constante. Ahora bien, todo lo que esté por debajo de estas combinaciones de puntos naranjas, vamos a observar que el capital se acumula. ¿Okay? Imaginemos entonces esta parte, el área debajo de esta curva,
como un lago un lago que tiene una corriente y esta corriente nos impulsa hacia la derecha en la pantalla, nos impulsa hacia la derecha. Si yo aventase, por ejemplo, arrojara una piedra donde está el indicador del mouse, esta piedra lo que nos indican las flechas es que se movería hacia la derecha. Las fuerzas que están aquí abajo le empujarían hacia la derecha. En términos de nuestro modelo económico, diríamos pues que si el nivel de consumo observado en la economía es inferior al nivel de consumo que se encuentra sobre la línea naranja, entonces lo que nosotros vamos a observar en nuestra economía es que el capital se mueve a la derecha. Eso significa que hay acumulación de capital. Recordemos que en el eje horizontal movernos a la derecha significa que la variable capital es mayor. Entonces, de nueva cuenta, cualquier nivel de consumo por debajo de la línea naranja implica que estamos acumulando capital y por tanto nos vamos a mover a la derecha. Lo contrario ocurre por arriba del nivel de la curva naranja. Si el nivel de consumo es el punto C, respecto al punto A, por ejemplo, estamos consumiendo más. Esto implica que aquí en la parte superior en la ecuación, el término de consumo es mucho mayor que el capital. Nos estamos comiendo capital. Al comerse capital significa que el capital de mañana es menor al capital de lo que observamos hoy. Y así, pasado mañana, veremos que tenemos menos capital comparado con hoy. Es decir, si el nivel de consumo se encuentra por arriba de la curva naranja, implica que habrá fuerzas que nos impulsen hacia la izquierda. Esto es, en términos con referencia al eje horizontal, recordemos, estaremos destruyendo capital. O si quieren verlo de otra forma, si yo decido como un planificador, digamos, central, decido de fijar el nivel de consumo como en el punto C en una economía hipotética, lo único que generaría en este caso es que estaríamos consumiéndonos el capital. No habría ahorro, nos consumimos el ahorro y además destruimos capital y por tanto nos desplazamos hacia la izquierda y en términos de nueva cuenta, en el eje vertical, en términos de capital, estamos destruyendo capital. Entonces tenemos dos flujos en la curva naranja. Por debajo nos desplazamos a la derecha respecto al capital. Por arriba de la curva nos desplazamos a la izquierda respecto al capital también. Un análisis similar lo aplicaremos ahora en la curva respecto al consumo. Recordemos que la ecuación de Euler nos indica la tasa de crecimiento. Y a partir de esta tasa de crecimiento o ecuación de Euler, habíamos encontrado que el nivel de capital de estado estacionario para cualquier nivel de consumo. Y esto de forma gráfica se representaba como la línea azul en el gráfico anterior, en el cual el nivel de capital está fijo, es el nivel de estado estacionario en el eje horizontal, y este es válido para cualquier nivel de consumo. Muy importante recordar que la línea azul representan todas las combinaciones de consumo y el capital de estado estacionario, tal que el consumo no crece. Ahora nos toca determinar o preguntarnos qué sucede a la izquierda de la curva azul y a la derecha de la curva azul en términos de flujos. Supongamos que de nueva cuenta yo soy un planificador central y determino que el nivel de consumo debe de ser el punto C en lugar que el punto A. En el punto A, lo que nosotros observaríamos, ya sabemos, es que el consumo no habría crecimiento de consumo, porque en ese punto, la ecuación que está aquí en la parte superior, implica que el lado derecho es exactamente igual a 1. ¿Okay? Si nos posicionamos en el lado izquierdo, en el punto C, estaremos observando estaríamos observando que el nivel de consumo, el nivel de capital es inferior al del estado estacionario. Esto en términos de la ecuación superior, veremos pues que como tenemos un nivel de capital inferior al del estado estacionario, la productividad marginal del capital, recordemos que cuando tenemos poco capital, la productividad marginal siempre es mayor. Entonces, en el punto C, la productividad marginal del capital es mucho mayor, tanto que mayor
tanto que sobrepasa el nivel de depreciación. Es decir, en el punto C, al tener poco capital comparado con el punto A, nosotros veremos que la productividad marginal del capital es mucho mayor que el término de la depreciación, y esto es positivo en términos generales. Al ser positivo, entonces la tasa de crecimiento es positiva, y lo que esperamos observar pues es que que todas las combinaciones de capital por debajo del estado estacionario, es decir, entre 0 y el valor del capital en el estado estacionario, inducen que el crecimiento del consumo sea positivo. O en otras palabras, si un planificador determina que el nivel de capital es el asociado al punto C, algo muy cercano a 0, lo que observaremos en la economía es que la tasa del crecimiento, el consumo, crecería. Y esto se explica por simplemente los rendimientos decrecientes de escala. Al tener rendimientos decrecientes de escala, cuando estamos por debajo del nivel de estado estacionario, el capital es mucho más productivo que de lo que se deprecia. Podemos acumular capital, tenemos capital, podemos producir, al tener más producción podemos consumir más. Por tanto, todo lo que está al lado de la izquierda del nivel de estado estacionario del capital inducirá crecimiento en el consumo. Por lo contrario, si nos posicionamos al lado derecho, por ejemplo, otra vez el punto C, pero ahora a la derecha, fijando el punto C un nivel de capital, digamos, aproximadamente 22, que es mucho mayor que el nivel de estado estacionario, lo que nosotros induciríamos en la economía sería que habría un decrecimiento en términos de consumo. La tasa de crecimiento de consumo sería inferior a 1. Esto quiere decir que el consumo que tendríamos mañana es menor al que observamos hoy, el de pasado mañana será menor que el que observamos hoy, y así sucesivamente. Esto es así porque, dado que estamos en el lado derecho de la línea azul, estamos teniendo más capital del nivel de estado estacionario, y eso genera que el rendimiento por unidad de capital sea inferior a la cantidad que podemos sea inferior a la depreciación. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos destruyendo capital. Al destruir capital, entonces es que la productividad del capital es insuficiente para poder satisfacer la demanda, y por tanto estamos reduciendo el consumo. En resumen, todas las combinaciones de capital a la derecha de la línea azul van a inducir que el consumo disminuya en el tiempo, y en el lado izquierdo todas las combinaciones de capital por debajo del nivel de estado estacionario van a inducir que el consumo crezca. Podemos resumir los resultados anteriores en este diagrama ya conjunto de la gráfica del capital cuando está estacionario, cuando la tasa de crecimiento del capital es constante, es 0, la curva naranja, y la curva cuando el crecimiento del consumo también es nulo, que es la curva azul. Si sumamos los flujos, recordemos que en el eje, olvidándonos de la línea azul, por debajo de la curva naranja, todo el flujo nos lleva hacia la derecha. Y de aquí los puntos, o mejor dicho, las áreas, podemos decirlo así, nos indican eso. Todo en el área D, que está fijada o determinada por la línea naranja y la línea azul, en esto que estoy señalando a grosso modo con el mouse, nos indica que cualquier combinación de capital y consumo que se encuentren en esta área, lo que vamos a observar es que el consumo crezca en la medida que el capital también crece. Entonces, en esta área, en el área D, por debajo de la curva naranja y a la izquierda, observaremos que se expande el consumo en la medida que también se expande el capital. Podríamos decir en este punto que estaríamos observando crecimiento económico directamente, porque estamos produciendo más y consumiendo más. En el punto C, a la derecha de la curva de la línea azul, tenemos que las fuerzas nos indican que vamos a movernos hacia la derecha respecto al capital, siempre y cuando estemos debajo de la curva naranja.
Al desplazarnos al lado derecho, estamos observando, es un punto en el cual observaremos que hay crecimiento de capital, estamos acumulando capital, pero, pero a costa del consumo, estaríamos reduciendo el consumo. En el eje vertical recordemos que estamos midiendo consumo y esta flecha nos lo indica. Es decir, en el área C nos desplazamos a la derecha, acumulamos capital, pero a costa de consumo y reducimos el nivel de consumo de que podrían alcanzar los individuos en nuestra economía. En el punto B, también nos encontramos al lado derecho de la curva de azul, y en ese punto nosotros sabíamos que todas las posiciones a la derecha de la curva azul van a implicar que el consumo disminuya. Entonces en el punto B observamos que hay fuerzas que hacen que disminuya el consumo. Recordemos que esa fuerza es que los rendimientos decrecientes implican que estamos acumulando más capital de necesario, básicamente, y por tanto la productividad es menor y y destruimos mucho capital, somos muy ineficientes y tenemos que reducir consumo. No podemos consumir porque no tenemos capital suficiente. Por tanto, la fuerza que induce esto es los rendimientos decrecientes, los empujan hacia abajo como en el punto C. Sin embargo, por arriba de la curva naranja también sabíamos que, por el análisis previo, que todas las combinaciones de capital los van a inducir hacia la izquierda. Es decir, en el punto B tenemos una situación en la cual estamos reduciendo consumo, pero también estamos reduciendo capital. Podríamos entender esto como un periodo de crisis en el cual la gente disminuye su nivel de consumo, nivel de ahorro, y cuando la gente ahorra menos, en el país existen menos activos para transformar en capital y también veremos una reducción de capital. Esto ocurre en toda el área por arriba de la curva naranja y siempre que sea a la derecha de la curva azul. Por último, el punto A nos indica las fuerzas que por arriba de la curva, recordemos, siempre nos vamos de la curva naranja, perdón, nos moveremos a la izquierda, estaremos reduciendo capital. Y por el lado izquierdo de la curva azul estaremos incrementando el consumo. Entonces el área que está definida por todo el lado izquierdo de la curva azul, pero que esté por arriba de la curva naranja, esta área que estoy señalando, en general toda esta área hacia arriba, nos estaría diciendo que cualquier combinación de capital y consumo que se encuentre este punto en esta área, observaríamos que reduciríamos capital y estaríamos aumentando consumo. Es decir, nos estaríamos consumiendo el capital que tenemos ya instalado y al siguiente día consumiríamos más y tendríamos que comernos las máquinas y por eso reduciríamos más capital. Pero seguiríamos tratando de consumir más. Entonces, en este sentido, en el punto A, el área A, podremos interpretarlo como una situación en la cual la sociedad está consumiendo mucho más de lo que puede producir, tanto que empieza a consumir el capital y por tanto vamos a observar reducción de capital, pero con incrementos de consumo. En general, estas fuerzas van a determinar el punto de equilibrio y la transición dinámica, es decir, la economía, las condiciones iniciales de una economía pueden hacer que se encuentren en el área A, B, C o D. Y dependiendo en qué punto se encuentre, en qué área, se encuentren en esta economía, nosotros observaremos estas dinámicas que les he comentado de forma intuitiva. En el punto D es el punto más sencillo de entender, observaríamos básicamente crecimiento económico. Acumulamos capital, pero a la vez también podemos consumir. Estaremos consumiendo más, la productividad, dado que la productividad es elevada, podemos consumir más, pero también nos permite ahorrar. Y ese ahorro permite generar todavía más output, más producción, porque hay más máquinas, y a su vez podemos consumir más. Entonces, estas dinámicas que se dan en el área A, B, C y D, su estudio se le conoce en el contexto de economía dinámica como transiciones dinámicas. Nos van a llevar hacia unas situaciones distintas. En particular vamos a identificar 3 puntos en los cuales podemos llegar a parar.
dependiendo de las condiciones iniciales. Vamos a encontrar un punto de equilibrio, por ejemplo, en la intersección 0 con 0 de capital y consumo. Vamos a tener un punto de equilibrio en el cruce de la curva azul y naranja, en el punto superior este de aquí en pantalla. Y vamos a tener otro punto de equilibrio aquí abajo, en donde se cruza, no está bien graficado, pero donde se cruza la curva naranja con el eje horizontal. Vamos a tener 3 puntos de equilibrio en este diagrama de fase y vamos a determinar, o más bien a caracterizar con otros dibujos, cómo es la transición dinámica, cómo es que la economía se mueve de un punto a otro, no de estos puntos de equilibrio, sino que dado una condición inicial, haremos un análisis de nueva cuenta cualitativo para mostrar de forma gráfica lo que podríamos observar en estas situaciones dependiendo dónde la economía se encuentra en un momento inicial. Entonces esto lo veremos, pero hasta el siguiente video.